Antes de comenzar este acto, yo les pediría una ovación por estos luchadores de la libertad. Buenas noches. Queridos amigos, ante todo quiero agradecer la presencia de los representantes de los tres únicos partidos democráticos de ámbito nacional que hay en España, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos. Y a todos los amigos que nos han acompañado en este acto de la razón de Lilian Tintor y Leopoldo López, que es uno de los pocos actos en el que no ha sido necesario que pidamos a 10 redactores que bajen a llenar la sala. 10 redactores. Se ha llenado sola por sí misma, por la enorme expectación y el respeto infinito que la inmensa mayoría de los españoles de buena voluntad sienten hacia Leopoldo y hacia Lilian, hacia Leopoldo López, que no puede estar con nosotros porque, como saben ustedes, está preso por un juicio falso, con pruebas falsas, reconocidas por el fiscal que lo acusó por órdenes de Maduro. Y nos hallamos además en España, el gran interés que tiene, aparte del homenaje, la presencia de estos dos personajes en La Razón, es por el peligro, quizá peligro inminente, de que en España pueda llegar a gobernar en algún momento un gobierno populista, antidemocrático, comunista, tirano y matón como el que hoy gobierna en Venezuela. Lilian y Leopoldo son los grandes luchadores de la verdad, de la libertad y del Estado de Derecho venezolano. Yo no había conocido nunca una heroína de cerca, porque en España la síntesis del heroísmo femenino está reunido en la figura de Agustina de Aragón. Pues Agustina de Aragón, al lado tuyo, Lilian, era una cobarde. Y lo mismo digo de Leopoldo López. Vamos a oírlos con todo respeto. Hoy es un día muy poco adecuado para el humor y el chascarrillo. Vamos a oírlos con todo respeto y posteriormente atenderán a las preguntas de Gloria Lomana, de Julián Cabrera y del director del periódico, Paco Marguenda. Me ha cogido un poco desprevenido lo de los dos invitados y no sé si es una pregunta a cada uno a Leopoldo y una pregunta a cada uno a Lilian, para hacerlo más ligero. Don Leopoldo, tiene usted la palabra. ¿Me puedo parar? Sí, claro. Un millón de gracias a todos ustedes por estar aquí. Antes de saludar a cada quien, he visto tanta gente tan importante que estoy abrumado, así que me voy a referir a todos ustedes como amigos. Muchas gracias por estar, mis amigos, aquí. Les confieso que la invitación de hoy probablemente
fue de las más difíciles de sortear cuando me pidieron que preparara unas palabras. No por otra cosa, sino por el título del evento, La razón de Leopoldo López. La razón, es decir, la causa de Leopoldo López. Busqué en el diccionario y la que más se me aproximó pues, como una posible buena interpretación de este evento fue, sí, déjame tratar de explicar por qué existe un Leopoldo López. Y entonces, para sorpresa mía, empecé a escribir algunas notas y dije, qué extraño. No soy médico, pero voy a hablarles de enfermedades. No soy político, pero voy a hablarles de ideologías. No soy cura, pero voy a hablarles de la fe. No soy abogado, pero les hablaré de acuerdos, de pactos, de negociaciones. Yo solo soy un padre. Hablaré de mi hijo. ¿Por qué de enfermedades? Les voy a explicar que la enfermedad, que posiblemente también se empieza a difundir aquí en España, ya lo oímos en esta introducción, comenzó en Venezuela por allí en los años 90, al final de los años 90, cuando se tuvo mucho éxito desacreditando a todo un sistema democrático y a todos los partidos democráticos. Se logró enraizar en la opinión que todo político era corrupto, que todo partido era simplemente un peldaño para hacerse rico, que la democracia no era otra cosa sino un engaño para los desposeídos. Se logró hacer una huella profunda gracias a la insatisfacción que se tenía, porque nunca explicamos lo que habíamos logrado ni por qué no se tenía lo que no podíamos tener. Los cantos de sirena, lamentablemente, se escucharon, no hubo suficiente cera para tapar los oídos y no se evitó el perder el rumbo de nuestra embarcación. Los arrecifes llegaron a parecer puerto seguro. Las promesas y los cambios, por ilógicos que parecían tener encanto. El traje no se ajustó. El traje se construyó de nuevo a partir de revocar nuestra Constitución y llamar a una constituyente. Espero que no me hayan perdido mis hojas porque, en todo caso. Pero también les dije que no era político. Pero ¿cómo no hablar de ideologías en este nuevo debate que se presenta hoy? Ese debate que se presentó en Venezuela en los años 90 es el debate que ustedes van a vivir o están viviendo. No es un debate de grandes ideologías, no es el debate del comunismo contra el capitalismo, ni el socialismo contra el liberalismo. No, es un debate mucho más llano. Es el populismo contra la democracia. El populismo es mucho más poderoso que cualquier ideología. No se habla de posiciones, porque solo habla de ofertas. Solo habla de lo que no se ha logrado y ofrece lo que ellos van a lograr, que nunca lo lograrán. Ellos buscan siempre en el adversario el enemigo o la barrera para la felicidad
de un abstracto que les da por llamar el pueblo o la gente, como que si ninguno de nosotros contara. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar y no dejar que esos cantos de sirena suban el volumen tan estridente que no nos dejen escucharnos nosotros mismos. Ellos aprovecharán siempre la desgracia y la van a enfatizar. Lo están haciendo en nuestro país. Es imposible pensar que un país como el nuestro, rico, potencialmente mucho más rico. Ayer noche veía un programa en la televisión donde hablaba de las minas de oro de Venezuela, potencialmente las más ricas de nuestro hemisferio, oro, que nosotros ni siquiera lo tomamos en cuenta, ni siquiera se explota oficialmente. Un país que tiene las reservas de petróleo más grandes comprobadas en este momento en el mundo. Sin embargo, ese pobre país no tiene hoy cómo alimentar a su pueblo, no tiene cómo calmar el dolor de los enfermos porque no tenemos medicinas y sí tenemos un nivel de inseguridad que produce 30.000 muertes en manos del AMPA por año. Se dice fácil en un país que no llega a tener los 30 millones de habitantes. Es decir, 1 de cada 1.000 de nuestros habitantes pierde la vida violentamente en manos del AMPA. Se nos amenaza, y lo amenaza continuamente el señor presidente de la República, con que un cambio de su gobierno, podría traer, además del caos, la hecatombe. Yo me pregunto si es que lo que tenemos hoy es algo deseable. Esa defensa por la revolución significa el sacrificio total de la población. Cuando no queda nada, ¿habrá algo que se pueda llamar victoria? Pero decía que tampoco soy cura y les voy a hablar de fe. Sí, la fe. La fe es muy importante porque en todo este proceso la fe es la que ha mantenido a un preso como Leopoldo tranquilo, sereno. La fe en que vamos a salir de esto. La fe en que los hombres son fundamentalmente buenos de naturaleza. Los hay malos, pero no todos son malos. La fe es aquella que nos indica el camino correcto de la historia, ese que nos ha invitado más de una vez a recorrer Leopoldo. La oración, y él lo describe bien en su libro, de una u otra forma, es aquella que eleva a su mente por encima de lo material del hombre. Él dice sentir todas las mañanas con el trinar de los pájaros cómo su mente vuela, sus ideas vuelan y él está libre. Lo logra por su oración. El convencimiento de que la justicia es la virtud que puede dar a cada quien lo que corresponde es una de las cosas que ha logrado mantener a Leopoldo en la lucha política y todavía hoy anhela para su país. Todos los derechos para todos los venezolanos. Eso parecería extraño cuando uno tiene constitución y tiene todas las instituciones programadas como tribunales de justicia, etcétera. Pues ciertamente nos podemos encontrar que la letra de la ley duerme y que la ejecución es una traición a todas esas letras y a la intención del legislador en su momento.
para demostración, no hay que ir más lejos sino ver el propio juicio de Leopoldo. Un juicio que duró prácticamente año y medio, donde no fue admitido ni un solo testigo promovido por la defensa, ni una sola prueba promovido por la defensa, ni un solo perito promovido por la defensa. Después de año y medio, solamente se escucharon a los testigos promovidos por el acusador, el Ministerio Público. Los peritos y las pruebas al igual. Y a pesar de eso, se le juzgó y se le castiga a casi 14 años de prisión. Meses después, para sorpresa nuestra, uno de los fiscales acusadores huye del país y reconoce que él fabricó, porque le obligaban, todas las pruebas y manipuló todas las pruebas para lograr el fallo en contra de Leopoldo. Sin embargo, ese juicio todavía no ha sido anulado. Tenemos esperanzas que dentro de menos de 10 días estemos en la audiencia, la primera audiencia ante la Corte de Apelaciones para exponer por parte de la defensa de Leopoldo los hechos que justificarían anular ese juicio y dejarle en libertad. Veremos si esta vez la justicia prevalece o los intereses políticos. Por último, les dije que no era abogado, pero debo de hablar de un momento muy especial que vive Venezuela. Es un momento donde necesitamos como pueblo llegar a acuerdos, pero a veces los acuerdos, y debemos de tener muchísimo cuidado en esto, pueden sonar a traición. Nosotros estamos obligados a sentarnos y tal como lo explicó el presidente de la Asamblea Nacional hace unos pocos días, cuando le preguntaron que por qué nos sentábamos nosotros, la oposición, a dialogar con el enemigo, él le preguntó a la señora que le increpaba, piense usted, si a usted le secuestran a su hijo, ¿no estaría usted en disposición de hablar con los secuestradores para lograr su libertad? Creo que más claro es imposible. Si es necesario bajar al infierno, tendremos que bajar al infierno. Y estoy seguro que vamos a oler bastante azufre antes de llegar a un acuerdo. El diálogo tiene que ser la respuesta de Leopoldo y todos los que están en prisión. Porque el diálogo, cuando exige que se cumplan las leyes, cuando exige que se cumpla la Constitución, cuando no traiciona ninguno de los principios, es válido y es necesario. Pero por último, y no les quito mucho tiempo más, voy a hablar como padre, porque realmente no soy la voz de Leopoldo. En todo caso, él podría ser mucho más mi voz que yo la de él. Y ustedes a quien quieren oír es a Leopoldo, no a mí. Pero si yo fuese él, hablaría como el producto que es, de una familia que respetó y respeta las leyes. Está su madre. Gracias a una educación que le enseñó a valorar y a respetar los principios, él supo llevar su vida con la rectitud que hoy merece nuestro, y digo en este caso de su madre, sus hermanos y el mío y su señora,
nuestro respeto. Aprovecho también para agradecerle a su señora Lilian, que también nos acompaña, por la forma tan abnegada, desinteresada, entregada en la defensa no solamente de Leopoldo, sino de los principios que representa Leopoldo. Tal vez esa es la razón de Leopoldo y les pido excusas si no les expliqué bien. Muchísimas gracias. No se ha emocionado, don Leopoldo. Y ahora le toca el turno a nuestra heroína. Lilian, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Yo no soy una heroína, yo soy mujer. Así somos las mujeres. Cuando nos arrancan el amor más grande, nuestra familia. Así somos las mujeres cuando nos arrancan a nuestro esposo. Así somos las mujeres. Sacamos la fuerza, el ánimo, sacamos todo lo bueno de nosotras para conseguir el objetivo. Y lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo porque hace 2 años y 3 meses veníamos a España o a otro país y nadie nos atendía. A veces no nos daban reuniones. A veces ni siquiera nos daban una tarjeta de presentación. Hoy, el continente entero conoce lo que está pasando en Venezuela. Hoy los venezolanos no estamos solos. Ustedes están con nosotros. Hoy La Razón abre un espacio una vez más. Y quiero darle las gracias a La Razón por darnos un espacio para desahogarnos, para transmitirle a los venezolanos que todo esto que está pasando lo vamos a superar. Que todos los venezolanos que están regados por el mundo van a regresar. Que todos los que tenemos hoy temor a que nos metan presos, a que nos encarcelen, a que nos disparen, ese temor se va a convertir en un sueño de seguridad, de bienestar y de paz. Yo quiero hacer un resumen de quiénes somos nosotros. En el año 2014, Leopoldo, mi esposo, me contó que el país ya no aguantaba más, que había una crisis política, económica y social en el país y él como líder tenía que hacer algo, tenía que alzar su voz, tenía que hacer una propuesta estratégica, seria. Y yo le decía, ¿por qué, Leopoldo? ¿Por qué no esperas un poquito más? ¿O por qué no esperamos las próximas elecciones? Y Leopoldo sacaba las cuentas y me decía, es que el país se va a destruir. Es que si no hacemos algo ya, no vamos a tener que comer. En el 2014. Yo le decía, bueno, Leopoldo, pero vamos a buscar con la unidad. Sí, es que estamos hablando con los hermanos de la unidad y hay que hacer algo. Si seguimos así, no va a haber ni siquiera medicinas, me decía. Si seguimos así, no va a haber justicia, no va a haber Estado de Derecho. Si seguimos así, no va a haber democracia. Y por eso Leopoldo plantea la salida constitucional, pacífica y democrática, el 23 de enero del año 2014. Desde que Leopoldo dio ese discurso, lo amenazaron con meterlo preso más de 11 veces en cadena nacional. Y Leopoldo, el 18 de febrero, se entregó a la justicia injusta y dijo, si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, bien valdrá la pena mi encarcelamiento. Y desde ese momento, yo me dediqué a luchar por la libertad de Leopoldo y por la libertad de todos los presos políticos. Son más de 115 presos políticos en Venezuela hoy.
En el año 2014 hubo más de 3.714 detenciones arbitrarias, más de 200 casos de tortura registrados. Uno de los casos más impactantes, el caso de José Manuel Carrasco, que tengo que además recordar, el primer país que nos atendió, el primer gobierno que nos atendió en el mundo fue España. Y cuando vi por primera vez al presidente Rajoy, le dije, presidente, ¿usted sabe quién es Juan Manuel Carrasco? Y se me quedó mirando y no me respondió y me imaginé que no sabía. Y yo le dije, Juan Manuel Carrasco es un muchacho de 24 años que estaba protestando en una calle en Valencia, le hicieron una detención arbitraria con un grupo de muchachos, les pegaron, los torturaron, pero a él lo metieron aparte en un cuarto y un militar lo violó con un fusil por el ano. Y José Manuel Carrasco es venezolano y es español. Y se salvó porque como era español, la embajada lo rescató. Y así comenzó mi reunión con el presidente Rajoy. Y entonces visitaba a Leopoldo y le decía, Leopoldo, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo te saco de aquí? Te tengo que sacar. Y Leopoldo me decía, Lilian, di en el mundo lo que está pasando. Sal y di lo que está pasando. Y yo salía y decía lo que estaba pasando. Salía con Mitzi Capriles de Ledesma, la esposa, mi hermana de lucha, la esposa de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano que está preso y pido su libertad desde aquí, desde España. Con Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos. Hacíamos un recorrido y volvíamos. Leopoldo, ¿qué más tengo que hacer? Sigue, sigue, tienes que seguir. ¿Ya fuiste a la Unión Europea? No, ve a la Unión Europea. Y me iba a la Unión Europea. Sigue, sigue, ¿ya fuiste a Latinoamérica? No, vete a Latinoamérica. Y me iba para Brasil. Y así hemos recorrido el mundo en 2 años y 3 meses. Luego le pregunto a Leopoldo, Leopoldo, ¿qué hacemos? Tiene que haber elecciones de la Asamblea Nacional y no han dado la fecha. ¿Qué hacemos? Tranquila, eso lo voy a hacer yo. Hizo una huelga de hambre de 30 días y presionó, junto con 104 venezolanos, el año pasado, a que le dieran la fecha de las elecciones. Después de 30 días sin comer, los 30 días más horribles que creo que hemos vivido después del allanamiento de Diosdado Cabello en nuestra casa, donde sentimos el terror de la bota militar y de las armas, fueron esos 30 días. La iglesia, Padre, fue fundamental en esos 30 días. Nos escuchaban, nos entendían, nos animaban. Y le pedíamos a Leopoldo que por favor parara la huelga de hambre porque en el gobierno me decían que no le iban a dar ni siquiera un tapaboca. Lilian, dile que levante la huelga porque se va a morir. Lilian, dile que levante la huelga porque no lo vamos a sacar de la cárcel. Defensor del pueblo, Lilian, dile que levante la huelga. No vamos a aplicar la Declaración de Malta, la Declaración Universal de si alguien hace una huelga de hambre hay que respetar. Y a los 30 días, el CNE dio la fecha de las elecciones, 6 de diciembre. Bueno, Leopoldo, come, ahora ya, ahora ¿qué hay que hacer? Empieza a comer Leopoldo, empieza a recuperarse Leopoldo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer campaña, recorre el país. ¿Pero cómo? Recorre el país, Lilian. Llama a tus hermanos de Voluntad Popular y recorre el país sin parar, con toda la unidad democrática. Llama a Enrique Capriles, llama a María Corina Machado, llama a Henry Ramos Alup, llama a Timoteo Zambrano, llama a todos tus hermanos de la unidad y recorre el país con ellos. Durante 2 meses y medio recorrimos el país y el 6 de diciembre ganamos la Asamblea Nacional. La ganamos. Y la ganamos con contundencia. Bueno, Leopoldo, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que ir a la Asamblea Nacional y sacar la ley de amnistía. Eso es lo que hay que hacer. Ok, trabajamos en la ley de amnistía, recorrimos otra vez el país, explicando la ley de amnistía, aprobada la ley de amnistía, vamos a liberar a todos los presos políticos. Antes de que ni siquiera la revisaran, el presidente Nicolás Maduro vetó la ley de amnistía y dijo, no pasa la ley. Una ley que vamos a necesitar la mayoría de los venezolanos, sobre todo los que están hoy en el gobierno, porque queremos amnistía. Amnistía es paso hacia adelante. Amnistía es unirnos como hermanos para lograr un país mejor. Amnistía es un abrazo en familia y reconciliación. Eso es amnistía para nosotros. Y la bloquearon. Y han bloqueado todas las leyes, ustedes lo han visto, de la Asamblea Nacional. Bueno, Leopoldo, ¿ahora qué hay que hacer? Y
Y me dijo, bueno, ahora te vas a ir a España, vas a ir a La Razón y vas a decir lo que te dije. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Leopoldo? Y Leopoldo me dice, hay que hacer todos los esfuerzos para lograr un diálogo, porque no se ha logrado un diálogo en años con el presidente Nicolás Maduro. Y hay que lograr que con ese diálogo se busquen soluciones para una crisis profunda, porque les voy a decir algo, la crisis es profunda. Hoy pasa lo que me dijo Leopoldo que pasó en el año 2014. No hay comida, no hay medicinas, hay hambre, hay miedo, no hay luz, falta el agua. Hoy estamos en una crisis económica, política, social y la peor de todas, crisis de valores. Crisis de valores, los valores democráticos, no hay, los destrozaron. Hoy toda la unidad democrática, todo ese liderazgo de la unidad democrática, toda la oposición venezolana de la cual me siento orgullosa y los defenderé siempre, están todos empujando a la salida constitucional, democrática y pacífica con la Constitución y están pidiendo un referéndum revocatorio. Leopoldo me dijo, hay que lograr un entendimiento. Y yo me pongo a pensar, bueno, el diálogo, una palabra que se está usando mucho. El diálogo. Sí, claro que queremos un diálogo. Claro que queremos dialogar con nuestros hermanos venezolanos. Sí, es que así se rescata un país. Pero para hacer un diálogo efectivo, tenemos que escuchar al otro. Eso es lo más importante de un diálogo. A mí me lo han enseñado mis suegros y mi papá y mi mamá. Siempre escucha, porque así uno aprende más. Escucha. Y cuando yo escucho a Venezuela hoy, cuando yo escucho al pueblo, lo que el pueblo pide es cambio. Cuando yo escucho a la gente en Venezuela en las calles, lo que oigo es, lo queremos revocar. Ese es el diálogo efectivo. Eso es lo que tiene que pasar. Es un diálogo positivo para lograr un objetivo. Y el objetivo es rescatar la Constitución. El objetivo es rescatar la democracia. El objetivo es rescatar las leyes, la justicia. El objetivo es tener paz en Venezuela. Por eso, la Unidad Democrática ha planteado unas condiciones y nosotros tenemos la esperanza de que se den esas condiciones. Apertura de canal humanitario, urgente. Liberación de todos los presos políticos. Hoy el mundo lo pide. Reestructuración de la institucionalidad. Eso quiere decir que se cumpla con nuestra Constitución y si nuestra Constitución dice que se puede revocar a un presidente, se revoque. Yo me pregunto, presidente Nicolás Maduro, ¿cuál es el miedo al revocatorio? Si es constitucional, es ley, es un derecho del venezolano y un derecho no se puede negociar. Un derecho no se puede pasar por debajo de la mesa. Un derecho no puede esperar. La libertad no se negocia. La democracia no se negocia. Y los valores menos. Y por eso nosotros estamos firmes parados, porque nos preguntan, ¿y cómo hacen? Porque han sido perseguidos, porque nos amenazan. Anteayer me llegó un mensaje que tenía que parar el trabajo internacional. Que si no lo paraba, no iban a liberar a Leopoldo. Yo no voy a parar ningún trabajo internacional, nosotros vamos a seguir hasta la libertad. Hoy me llegó un mensaje de que va a haber un golpe en Venezuela. Y yo le respondí al mensajero, golpe. El único golpe que puede haber es el revocatorio. El único golpe institucional que nosotros queremos es el revocatorio, porque hoy sí hay un golpe a la Constitución. Hoy sí hay un golpe a los diputados. Hoy sí hay un golpe a los diputados regionales que están persiguiendo, como Lester Toledo, que está aquí, que entra el martes a Caracas y lo pueden meter preso entrando al aeropuerto. Lester, párate. No vamos a aceptar ni un preso más. No vamos a aceptar más violaciones de derechos humanos. No vamos a aceptar más intimidación. No vamos a aceptar más persecución. Y lo que nos mantiene firmes y parados son los valores democráticos, que son los valores de nuestra familia, y por eso yo me casé con Leopoldo. El valor de la humildad, de la honestidad, de la sinceridad, de la justicia, de la paz, de la solidaridad.
Y esos valores me los dieron en mi casa, que son los valores democráticos, son los mismos. Yo digo que esos valores los tienen que tener todos los políticos en el espejo. Todas las mañanas al afeitarse, los lean. Y esos son los mismos valores que tenía Leopoldo en su casa. Entonces, bueno, yo saco la fuerza de Antonieta López, mi suegra, la amabilidad de mi mamá, la estrategia de mi suegra, la tenacidad de mi mamá, la visión de mi suegra, la humildad de mi mamá. Y aquí están las heroínas verdaderas que fueron las que me criaron y las que criaron a Leopoldo y que por ellas yo estoy parada. Vengan las dos para acá, que son mis mamás, las que nos mantienen firmes. Si a mí me preguntaran alguna vez, ¿cómo harías una mamá perfecta? Yo haría, bueno, mézclenlas a las dos. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. A nosotros nos mueve el amor, la fuerza, el amor por los venezolanos. Nosotros amamos a Venezuela. Amamos a los venezolanos. Tenemos mucho dolor, mucha tristeza. Pero nuestra esperanza es más fuerte que el dolor. Nuestro compromiso por la mejor Venezuela y el amor por Leopoldo se desborda. Y hoy es un compromiso a nuestros derechos fundamentales, a nuestros derechos humanos, a la democracia, una palabra que hemos aprendido los venezolanos aún más y que cuando la rescatemos la vamos a valorar y no vamos a dejar que nos las quiten jamás. No dejen que le quiten la democracia a España. Y estando en la razón, no puedo dejar de nombrar a la voz de la verdad en Venezuela, que a pesar de la persecución nos sigue informando y está aquí, y es Miguel Enrique Otero. Miguel, eres un héroe. Te queremos, te admiramos. El Nacional, un medio de comunicación perseguido, un medio de comunicación torturado, porque votan a los periodistas de los medios de comunicación, a las caricaturistas, las votan cuando pintan la verdad. A Leopoldo le sacan las plumas y los papeles de la celda para que no escriba. Es duro. A los periodistas los golpean en las ruedas de prensa. No respetan ni siquiera una cámara, que una cámara de verdad que es sagrada, porque una cámara enseña la verdad al mundo. Quiero darle las gracias especialmente a nuestro amigo Albert Rivera por haber ido a Venezuela. Gracias, Albert. Gracias por ir, gracias por visitarnos, gracias. Gracias. Vayan, no tengan miedo, nosotros los cuidamos. Visiten Venezuela, eso es lo que pedimos. Hemos ido a todos lados y ahora queremos que todos vayan y nos acompañen y vivan con nosotros el rescate de la democracia. Porque, como Martin Luther King lo dijo, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero nunca, nunca, nunca dejes de ir hacia adelante. Fuerza y fe. Libertad para Leopoldo. Vamos a rescatar a Venezuela. Me encanta que los periodistas no estén de frente, sino de lado. Todos me han dicho que vienen muchas preguntas y yo les respondí a cada uno, pregunten lo que quieran. Nosotros vamos a responder lo que sea hasta lograr la libertad. Bueno. Inolvidable razón de Leopoldo y Lilian. Gloria Lomana, tienes la palabra. ¿A quién preguntas primero? Pues voy a empezar por Lilian, porque uno viene aquí
siempre pensando en, bueno, las preguntas políticas, pero según oía yo la lucha de esta mujer, que a través de sus palabras conocemos mejor también a Leopoldo, porque habiendo elegido una mujer como tú, dice mucho del liderazgo y del personaje y de las convicciones y de los valores seguramente de él, pues voy a hacer una pregunta casi personal, es decir, personal. ¿Cómo le explica usted a Manuela, a su niña de 7 años, y a Santiago, que tiene 3, que merece la pena que su padre esté en la cárcel, que su madre esté recorriendo el mundo, que su abuelo esté luchando, que sus abuelas estén aquí? ¿Cómo entienden esos niños? ¿Cómo se lo explica? ¿Y qué dicen ellos sobre todo? ¿Qué dicen sus 2 pequeños de 7 y 3 años? Bueno, Manuela tiene 6, Leopoldo tiene 3. Cuando Leopoldo lo metieron preso, mi bebé tenía pañales y no caminaba. Ya han pasado 2 años y les hemos explicado todo con la verdad. Yo estudié educación y nos enseñan cuando uno estudia psicología que la verdad siempre por delante, sobre todo hacia los niños, porque se dan cuenta de todo. Entonces es mejor decirles todo de la mejor manera. No sé si vieron La vida es bella, la película. Bueno, es así. Cuando estamos entrando a la cárcel, le digo, ahí vienen los militares, vienen, ¿tienen pistolas o no? No tienen. Y se imaginan que están entrando a un campo de concentración y en la torre va a estar papi. Y así lo hemos llevado, Pero Manuela ya tiene 6. Entonces Manuela me pregunta a veces, mami, ¿por qué papi está en la cárcel? Y yo le respondo, Manuela, ¿por qué papi quiere cambiar a Venezuela? Y Maduro no lo deja. Pero no entiendo por qué. Le digo, bueno, Manuela, porque papi debería competir con Maduro. Y Maduro no quiere que compita con él. ¿Y por qué, mami? Bueno, porque le gana. Ah, ya entiendo. Y por eso lo meten en la cárcel, sí. Pero qué malo es Maduro. ¿Será que no se preparó? ¿Será que no fue al colegio? Le digo, sí, Manuela, no fue al colegio. Y por eso tú tienes que ir al colegio todos los días. Entonces mañana, todas las mañanas, a las 6 de la mañana... Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, Manuela, cuando suena el despertador, yo la miro así y me dice, voy al colegio y no quiero ser como Maduro, hay que prepararse. Y entonces lo transformamos todo para bien. Una cosa que a mí me da fuerza como mamá es entender que Venezuela es un matriarcado, que somos millones las venezolanas que hemos tenido que criar solas. Solas porque la delincuencia mata a los padres de familia. Solas porque Venezuela la lleva adelante las mujeres, de verdad, las mujeres que son trabajadoras, que se levantan a las 2 de la mañana, a ellas solitas a armar la lonchera, agarrar un carrito por puesto, dejar al bebé en una guardería que no sabemos muy bien cómo los cuidan, a trabajar todo el día, a regresarse a su barrio. Eso es Venezuela, esa es la realidad del pueblo venezolano. Y eso me inspira, porque digo, bueno, me tocó, estoy criando a mis hijos sola, me tocó como venezolana, y eso es Venezuela. Entonces trato de no quejarme, sino de agradecer que tengo una familia, que tengo a mis hijos sanos y felices a pesar de la tragedia. Y me siento orgullosa de Leopoldo, porque a pesar de que es muy triste y muy duro, mis hijos tienen el mejor papá del mundo. Un papá que entregó su libertad por millones de niños. Un papá que entregó su libertad por un país completo que él quiere arreglar con sus hermanos de la unidad. Eso tiene un valor histórico, tiene un valor muy bonito y que tiene que tener un final feliz. Hablaba usted, y esta es la pregunta que le voy a hacer al padre, que casi lo están consiguiendo, hablaba de diálogo, y uno tiene la impresión de que es verdad que los españoles en este caso probablemente estamos devolviendo toda la hospitalidad que en su día Venezuela dio a tantos españoles que en su momento pues, se fueron a hacer las Américas, que fueron muchos, a Venezuela. Encontraron, decía, esa enorme hospitalidad. Ha habido gestiones del gobierno español, aquí tenemos al ministro de Asuntos Exteriores, hablaba usted del presidente Rajoy, los expresidentes González, Aznar,
Zapatero, líder de Ciudadanos, pero hoy en el Parlamento Europeo ha habido una resolución que se ha aprobado por amplísima mayoría pidiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela, con la abstención de los eurodiputados de Podemos y con el voto en contra de los eurodiputados de Izquierda Unida. Quería una pequeña reflexión sobre esta posición y sobre todo preguntarle, ¿ustedes han contactado con los líderes de estos partidos? ¿Les han explicado? ¿Han tenido alguna reunión personal o ellos les han llamado? ¿O creen que es que este diálogo no llevaría a ninguna parte? No. He aprovechado, como verás, la pregunta que tenía dos, las he hecho trampa, ¿eh? Si fuera un poquito más corta, mejor. He hecho trampa. Ya no hay más. Bueno, espero que la respuesta sea breve. En realidad, al menos yo le he dado la mano solamente a un representante declarado como tal del ayuntamiento en Valencia, miembro de Podemos, que me entregó una carta explicándome por qué iba a votar que no a la resolución que pedía pues, respaldar a los presos y la libertad de los presos en Venezuela, pero que él personalmente estaba de acuerdo con nuestra posición, pero que el partido tenía otra posición. Eso fue la única vez que tuve la oportunidad de darle la mano a alguien de ese partido. Pero tengo que reconocer, y aquí me viene a la memoria una anécdota que estuve hace pocos días con un buen amigo periodista español, Javier López, que creo haberle visto por aquí, por cierto, quien me mantiene a veces al tanto de lo que pasa en el mundo de la política española. Y me contaba una historia que le pasó a él y que creo que puede ilustrar un poco esto. Él caminaba por la Puerta del Sol cuando el partido Podemos tenía unos tarantines montados para ilustrar lo nefasto que podía ser el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos para un tratado de libre comercio. Y la persona que estaba al lado de él, cuando veía que lógicamente aquellos tarantines no se pusieron ahí por generación espontánea, sino que alguien pagó y pagó buen dinero por haberlo montado, dijo, caramba, ahora entiendo por qué Venezuela se va a quedar sin un centavo si estos señores, estos chicos de Podemos, le siguen gastando el dinero. Yo creo que si es cierto que ellos han recibido algún dinero de Venezuela, pues serían muy mal agradecidos en criticar al gobierno de Venezuela. Si no lo han recibido, entonces tendrían que examinar su conciencia a ver si realmente son personas que respetan la democracia, la libertad de expresión y lo que significa un preso de conciencia. Creo que en general no es fácil entender la posición de Podemos en España con respecto a Venezuela, país que, como tú bien dijiste, abrió los brazos a España, pero de una forma increíble cuando España así lo requirió, al punto tal que cuando estuve hace un par de semanas en Tenerife, me contaban que canarios salían sin siquiera pasaporte, sin documentos, simplemente buscando una costa donde les recibieran y pudiesen rehacer sus vidas después de los terribles años de la guerra civil. Y los recibimos en Venezuela. Hoy son, como ellos le dicen a Venezuela, la octava isla. Así que imagínense el cariño que nos tienen y nos tenemos. Pues por eso que yo siempre digo, nosotros nos sentimos en España hijos de España. Para mí, España es y será siempre mi madre patria. Don Julián Cabrera. Gracias, Alfonso. También voy a comenzar por Lilian Tintori. El tema venezolano, bueno, se ha colado de rondón en la precampaña electoral en España de forma inevitable. Día a día se van sucediendo los acontecimientos aquí en España, en Europa esta mañana, en Caracas.
Yo le pregunto por lo más inmediato. Usted esta misma tarde, hace escasamente un par de horas, ha mantenido aquí en Madrid una reunión con uno de los expresidentes españoles que más ha venido dando también la cara en pos de las libertades y las garantías de democracia en Venezuela, con José María Aznar. Cuéntenos cómo ha ido esta reunión. Sí, bueno, muy buena. Como todas las reuniones con el presidente Aznar, es un honor escucharlo